todo lo que nos han enseñado por tradición debe ir a la mano, a la par con la historia cultural musical ecuatoriana? Bueno, el tema que tocas es un tema que a mí me toca mucho, me atraviesa mucho, y es, por un lado, esto de ser muy crítica con las culturas nacionalistas, ¿no? Decir, te dicen el Ecuador es esto y estos símbolos patrios y toda la cosa, ¿no? Como toda esta simbología del territorio ecuatoriano y del Ecuador como símbolo nacional, ¿no? Y en esa lógica, obviamente, la música está también, es presente la música, la literatura, muchas artes, ¿no? Acompañan a estas identidades nacionales. Y dentro de esta, de este llamado nacionalista, se instituyó que la música ecuatoriana es del pasillo, ¿no? El pasillo y el albazo y el pasillo, ¿no? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Este episodio no solo va para artistas, va para profesores, abogados, doctores, ingenieros, cualquier profesión. Tengo la siguiente duda. ¿Qué tan necesario es, como seres humanos, conocer, reconocer la cultura musical de nuestro país? Y para eso a mí se me ocurrió un nombre que toda su carrera la ha manejado de una manera maravillosa, con ritmos ecuatorianos, tradicionales, folclore latinoamericano, y me refiero a Grecia Albán. Grecia, bienvenida al podcast de Ruidosa Caracola. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por pensar en mí, y qué gusto poder ahora sí acompañarte y conversar de lo que quieras conversar. Grecia, desde un punto de vista personal, ¿no? Siempre te he relacionado con lo que acabo de mencionar. Música tradicional ecuatoriana, folclore latinoamericano, muchos elementos latinos. ¿De dónde nace todo eso? Bueno, ¿sabes? Yo soy una persona que nació en La Tacunga, en Cotopaxi, en una provincia de los Andes, aquí en el Ecuador. Por otro lado, por el trabajo de mis padres, fuimos a vivir en la Amazonía desde que yo era muy pequeñita. Y bueno, en realidad, viviendo por fuera de las grandes ciudades en la infancia y en los primeros años, me encontré con muchos lugares, culturas, sonoridades, que se escapaban un poquito de la cultura de masas que es tan fuerte, ¿no? en las grandes ciudades, y también cuando consumes mucho televisión, etcétera, ¿no? Entonces fui una niña que creció en el río, jugando en el barrio, ¿no? Y pues un poco por la crianza de mis viejos, y porque también ellos hacían un esfuerzo por educarnos de una manera bastante diversa, pude escuchar desde muy chiquita, desde música clásica hasta, rock clásico, cumbia, salsa, pasando por el rock de la Argentina, música del norte de Bolivia, música de películas, ¿no? Entonces hubo como mucha diversidad en casa en los primeros años, como poder escuchar mucha música muy diversa, y también, entender que hay muchísima riqueza en toda la música, y no solo en la que, se distribuye de manera masiva, en los medios más fuertes, ¿no? de comunicación. Entonces, creo que ese inicio, ¿no es cierto? Esos primeros años de vivir rodeada de naturaleza, familia, sonidos y música muy diversa, creo que me hicieron poder también regresar a ver a estas sonoridades latinoamericanas, ¿no? Estas sonoridades también andinas, también selváticas, también de las costas Atlántica y Pacífico, ¿no? Del sur de América. Y bueno, eso ha sido como mi interés
en consonancia con esos primeros años de vida y de música. Una cosa es crecer con todo este abanico de música, ¿no? Pero otra cosa distinta también es en base a esto, querer ser artista, querer ser músico. ¿Qué sucedió? ¿Qué rompió qué nervio se rompió para que tú decidas de todo esto con lo que estabas creciendo, con lo que te estabas criando, ser artista? ¿O para ti era como que ya muy obvio con esa niñez, con esa juventud, seguir el camino artístico? Sí, sabes que por mi personalidad desde chiquita, pues no sé, como que la música siempre fue el espacio de juego como más, como que iba más conmigo, ¿no? Para mí cantar o acercarme a un instrumento siempre, o sea, en esos primeros años al menos era un juego, ¿no? Y después se tornó como mi espacio de encuentro y de conocer a otras personas, ¿no? Entonces la música fue mi espacio de socializar, fue mi espacio de jugar desde muy pequeñita, y después de cuando, bueno, no sé, tuve mis primeros conciertos, o bueno, aquí en el Ecuador decimos chauchas, que es de tocar en una boda o cosas así, fue ya mi primer trabajo, ¿no? También. Entonces, la música, digamos, fue un camino que fue como bastante evidente, pero yo desde niña no tenía bueno, la idea de lo que implicaba, ¿no? Dedicarse profesionalmente a la música. Eso ya lo fui descubriendo y lo sigo descubriendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no era como una idea de, quiero ser famosa, no, sino más bien era, este es el juego que a mí me gusta jugar, y pues juego cada día, intento jugar y aprender y desarrollarme en este juego, ¿no? Después, ya que la música se volvió mi profesión, ahí tomó como otro peso, otra responsabilidad, tomó otra dimensión en mi vida, y bueno, y ese es otro capítulo. En tu infancia, manteniéndonos un poquito más en tu infancia / juventud, tu mainstream, por así tomarlo entre comillas, era la música folclórica, ¿no? Era la música tradicional. Pero ¿qué pasó cuando te encontraste con la ciudad, con la música mainstream, la música de los medios masivos, con la música que se estaba consumiendo ya de una manera mucho más grande? ¿Cómo fue ese choque cultural para ti? Sí, yo en realidad, en mi época, en mi infancia, adolescencia, como que lo que era como el todo de las niñas de mi época era Spice Girls y todo ese mundo del pop extremo, ¿no es cierto? Que hoy considero que aparte es súper agresivo en cuanto a esta objetivación del cuerpo femenino, ¿no? Como la mujer, digamos que los estereotipos que se promueven a través de la música pop son como bien marcados, bien fuertes, ¿no? Y todas mis amiguitas, todo el mundo estaba en el trip de Spice Girls y de Britney y de toda esa cosa. Y yo más bien era una niña bien como rebelde ante eso. Y pues me encantaban los Fabulosos Cadillacs, me encantaba Mano Negra, me encantaba Tijuana No, me encantaba Maldita Vecindad. Y si no, me gustaba la salsa clásica de la Fania. Entonces, desde chiquita fui como un poco rebelde a toda esta música, digamos, impuesta para mí, ¿no? Que era como, quieras o no quieras, te toca escuchar, porque eso es lo que, digamos, la cultura de masas, digamos, ordena, ¿no? Entonces, siempre fui muy crítica y muy rebelde, y también un poco outsider, ¿no? Me quedé fuera de un montón de cosas y me de quedar afuera de muchas otras, porque no, digamos, intento que el espacio de la música también sea un espacio en el que yo pueda también escoger qué escuchar, qué consumir y qué sembrar en mi oído y en mi corazón, ¿no? Los pasos también de la profesionalización de la música, y también tú encontrarte también con la parte educativa, ¿no? De crear, de componer, de ya ser artista. Y sumarla con esa rebeldía, que me parece muy interesante lo que dices, que estamos
en un mundo donde escuchar Fania, la Fania en los 90s era símbolo de rebeldía, cuando es una de las bandas de música latinoamericana más importantes que ha existido, un referente de la música latina, y bueno, y verlo como consumirlo como acto de rebeldía, en serio, nos pone a pensar en realidad muchísimo de en realidad el mundo que venimos arrastrando en lo que se refiere al mainstream o a la música consumida así en masa, ¿no? Y ahora, y volviendo allá a la parte educativa y también como artista, y se ve que tú cuidas mucho, y como lo mencionabas, tu manera de componer, tu manera de crear, tu manera de hacer tus canciones, encontrando todos estos elementos con los que tú has crecido y sumando con lo que has aprendido. Ese espacio para ti para componer, ¿qué debe tener? ¿Cómo tú te inspiras? ¿De dónde nace la inspiración para que ya tengas un sonido definido? Uh-huh. Bueno, son varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la música como un espacio, ¿no? En el que te decía que por un lado empezó siendo un espacio de juego, y luego para mí se empieza a volver un espacio que digamos que tiene muchos espacios por conquistar, ¿no? Cuando empecé, digamos, a jugar con la música, todo mi universo era como la melodía, ¿no? Yo cantando y cantar melodías y cantar melodías y cantar melodías. Y luego fui como pasando y como inventando, creando, jugando con esas melodías, ¿no? Luego empecé a estudiar más los instrumentos rítmicos, a estudiar la percusión, a tocar percusión, a escuchar de la música la percusión, y empezar digamos, a entrar en el mundo de la métrica, del tiempo, del pulso, ¿no? Como ir conquistando estos espacios, ¿no? Y luego, con los años, ir entrando al universo de lo armónico a través del piano, a través de la guitarra, etcétera. Entonces, para mí, en realidad, componer es como otro espacio que poco a poco he ido como descubriendo y conquistando, ¿no es cierto? Y como es como un juego en el que se van abriendo, no sé, los mundos, porque los vas pasando, ¿no? Entonces, una vez que exploraste y que entendiste muchas cosas de lo melódico, pasas a lo otro y así, ¿no? Yo en mi proceso. Y bueno, después de eso también, como tú dices, sí, la composición y el espacio, este espacio al que se accede de la composición, a veces digamos, se ve movilizado por cosas, ¿no? Entonces, muchas veces han sido cosas que digamos que se sienten tan fuertes en el cuerpo, ¿no? Como es el amor, cuando uno se enamora o cuando uno se desenamora, que es que se siente tan fuerte que la música se vuelve un espacio donde poder como canalizar y desfogar todas esas emociones, ¿no? Y a veces ha sido como, digamos, inspiraciones un poco más programadas, ¿no? Decir, yo quiero hablar de esto, este es un tema que me interesa tocar dentro de mis letras, entonces empezar a pensarlo más conceptualmente, empezar a pensar conceptualmente en qué quieres sembrar en el imaginario del otro, ¿no? Entonces, en realidad mis procesos de componer, digamos, tienen varias entradas, ¿no? Pero creo que son entradas que, como te decía hace poco, parte de este juego al que uno va accediendo también con el tiempo, la práctica y el estar en la música. En esos años, en el tiempo que tú te das para crear, en los años que tienes de trayectoria, en la música que vas creando, en cada canción tú tratas o te obligas a encontrar algo nuevo, pero viéndolo desde el punto de vista folclórico. Ya, no tanto del punto de vista personal, porque a veces al momento de componer como que queremos tocarnos un nervio para poder escribir y poder poner todos estos sentimientos sobre un papel, lo que sea, y salga una canción. Pero desde el compromiso que tú tienes como
como te comentaba, que yo veo en ti como esta artista que lleva la bandera de la música folclórica y que cuando está haciendo música estás buscando como que elementos que aún mantengan ese folclore, como por ejemplo con tu última canción, Manuela, que es piano, pero en tu cantada ahí están esos elementos folclóricos que yo siento que es como que no es necesario usar un instrumento folclórico para demostrar el folclore. Ajá, sí. Sí, yo ahí como para contestar de esto, yo considero que mi música está inspirada digamos, en algunas músicas tradicionales, está inspirada en el folclore latinoamericano, ¿no es cierto? Pero tampoco es literal, ¿no? Entonces no es como decir, no es como es eso, ¿no? Es tradicional o es folclore, ¿no? Entonces es una fusión que está inspirada en eso, así como está inspirada en, como por ejemplo, las sonoridades de los sintetizadores, de la música, no sé, de los años 70, 80, y también está inspirada en varias cosas, ¿no? En varias como corrientes. Pero lo que sí, yo intento, como estoy, digamos, también trabajando desde este territorio, ¿no es cierto? Yo nací en los Andes, me crié en la Amazonía, pero ahora estuve viviendo muchos años en Quito y ahora estoy en Guayaquil, ¿no? Entonces también dejarme atravesar por estos territorios donde hay música y ha habido música, digamos, tradicional y popular, ¿no? Entonces sí intento investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizo elementos del yumbo en algunas canciones, o en otras canciones elementos del San Juan, que es de Imbabura. Bueno, el yumbo es un ritmo que atraviesa a todo el Ecuador, sobre todo el Ecuador digamos, de herencia quichua. De ahí también he hecho canciones en el ritmo del huayno, que es un ritmo, como decir, la cumbia de los Andes, ¿no? Y eso ha sido totalmente intencional, ¿no? Como decir, yo me acerco a estas estructuras o a estas rítmicas o a estas escalas, ¿no? Que me acercan a estas músicas, pero sin hacer como una copia literal de su estructura como tradicional, ¿no? Entonces, si bien se inspira y se sienten estos pequeños elementos que en realidad son de gran riqueza cultural, pues no intento, digamos, hablar directamente en esos lenguajes, ¿no? Entonces, como buena mestiza que soy, pues ahí están jugando muchos colores y elementos de la cultura. Y es algo que ya está ahí, es algo como que es innato, o sea, es imposible, ya como que está en tu ADN, ya creciste con eso y es como que imposible arrancárselo, es simplemente un proceso y una evolución natural artística que todo, valga la redundancia, todo artista busca al final del día, es esa evolución y encontrar todos estos elementos necesarios para poder simplemente crear, no es simplemente de adaptarse a algo, solo el hecho de crear. Grecia, es fascinante la manera en que tú creciste. Es fascinante la cantidad de historia musical con la que tú creciste, historia musical folclórica con la que tú creciste. Pero no todos hemos tenido esa oportunidad. Debería ser como tú creciste, pero por lo general en el mainstream educativo, vuelvo a poner comillas, estas historias, esta cultura, la cultura musical ecuatoriana no se la presenta o no se la ha presentado. No, estamos acostumbrados a que nos hablen del 24 de mayo, del 10 de agosto, los héroes, quién fue el presidente, nos mandan a comernos todas esas historias. ¿Tú crees que ya con los años que tienes de trayectoria y todo lo que has aprendido y todo lo que has conocido, ¿tú crees que esto es todo lo que nos han enseñado por tradición debe ir a la mano, a la par con la historia cultural musical ecuatoriana? Pues
Bueno, el tema que tocas es un tema que a mí me toca mucho, me atraviesa mucho, y es, por un lado, esto de ser muy crítica con las culturas nacionalistas, ¿no? Decir, te dicen el Ecuador es esto y estos símbolos patrios y toda la cosa, ¿no? Como toda esta simbología del territorio ecuatoriano y del Ecuador como símbolo nacional, ¿no? Y en esa lógica, obviamente, la música está también, es parte, es presente, la música, la literatura, muchas artes, ¿no? Acompañan a estas identidades nacionales. Y dentro de esta, digamos, de este llamado nacionalista, digamos, se instituyó que la música ecuatoriana es del pasillo, ¿no? El pasillo y el albazo y el pasillo, ¿no? Entonces, siendo el pasillo una expresión musical ecuatoriana, blanco mestiza ecuatoriana, ¿no? Y dejando por fuera, y sin ni siquiera nombrar a muchísimas otras expresiones de acá, de la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Dejando por fuera toda la música indígena, toda la música afro, toda la música montubia, todo eso, qué sé yo, el rock, el pop y todo lo que se hace en el Ecuador, ¿no? Entonces, la música ecuatoriana es, digamos, estos pequeños elementos de la música mestiza. Entonces, por un lado, soy crítica a eso, pero ni siquiera, mucha gente ni siquiera tiene acceso a eso, ¿no es cierto? O sea, entonces también hay muy loco cómo, digamos, en el Ecuador ha sido tan arrasador el tema de la cultura mundial, ¿no? Y tan poco como difundida, cuidada y amada las culturas locales. Entonces, yo no creo que mi educación o mi camino o mi historia sea como la referente de nada en absoluto. Digamos, tuve como tuve esa suerte, tuve mala suerte en otras cosas, pero digamos, creo que sí nos merecemos, digamos, nosotros aquí dentro de este territorio que llamamos Ecuador, sí nos merecemos darnos el tiempo, el lugar de investigar, de indagar, de amar, de escuchar todas esas múltiples expresiones de música, de poesía, de danza que digamos que son parte de esta diversidad increíble que es el Ecuador. Entonces, bueno, eso creo para responder tu pregunta. En un momento podemos imaginarnos un mundo maravilloso, perfecto, ¿no? En el que de aquí a mañana la educación también se va a integrar la historia de la música ecuatoriana y todo lo que representa, todas sus ramificaciones, todos sus géneros. Eso podemos imaginarnos. Digamos que eso existe hoy y que mañana sale. Imaginémonos. Uh-huh. ¿Qué hacemos con los que no tuvimos acceso a eso? ¿Cómo hacemos de que también estas generaciones que tuvimos otro tipo de educación y que simplemente solo por iniciativa y por autogestión nos enamoramos o empezamos a investigar todo esto? ¿Tú crees que para esa generación sería como que, ¿saben qué? Ya, mejor pensemos en la nueva? ¿Cómo tú te imaginarías que podría ser una especie de solución? O sea, yo creo que lo que hacemos en estos espacios, ¿no? Es como un interés genuino de juntarnos a conversar, es un interés genuino de compartir con el público, de compartir, no sé, como información, digamos, sobre nuestros procesos, pero como con toda la... no sé, con todas las ganas de compartir, ¿no? No creo que la cultura merezca ser impuesta, así sea una cultura nacional, así sea el folclore, ¿no? Entonces, imponer a las nuevas generaciones a consumir cierto tipo de música no me parece tampoco la solución. Creo que lo lindo es poder seguir trabajando, componiendo y creando y haciendo música de excelentísima calidad con un corazón tremendo y con mucho contenido valioso.
y que resuene en quien tenga que resonar y que digamos que sea referente de quien quiera identificarse, ¿no? Por un lado. Y obviamente los artistas ecuatorianos sí también debemos trabajar en nuestra, digamos, en el tema de distribución, que es muy loco cómo ha sido tan difícil para el Ecuador romper la brecha de ser país pequeño, ¿no? De considerarse país pequeño. Entonces, creo que por un lado, o sea, seguir haciendo y por otro seguir trabajando en que nuestra música se difunda un poco más para que llegue a más gente, así como llega otra música y inunda los espacios. Claro, sí, los espacios personales. Es verdad, o sea, sí, es real. Vivimos tenemos ese en contra, esa montaña en contra en tema de distribución y de que la música ecuatoriana tradicional como tal, ¿no? Tenga una presencia importante. Pero creo, y es una posición totalmente personal, creo que estamos en un punto donde imponer hasta cierto punto puede ser un poco la solución para las próximas generaciones, porque nacen y ya tienen esto ahí a la mano y ya es como que abro esto y tengo acceso inmediato a esto que me está poniendo la plataforma digital, ¿no? Y viene la otra parte, que es la parte educativa, donde es imposiciones. Hay muchas imposiciones también, ¿no? Y ahí como que encontrar un balance entre necesitamos que escuchen esto, que aprendan esto, que conozcan esto, para que decidan si les gusta o no. Yo creo que ahí es donde ya entra la subjetividad ya del individuo, ¿no? Pero bueno, o sea, igual una vez más, ¿no? Volvemos también al tema del poder también de la música trabajada desde una industria súper mega poderosa versus como pequeños ecosistemas musicales, ¿no? Entonces es bien, o sea, es súper difícil, ¿no es cierto?, que compita una tienda de barrio con el Megamax. Claro. Entonces también, o sea, sí es como que hay que seguir haciendo, proponiendo, tocando, difundiendo, y ojalá que la gente se enamore de la música que se hace en el Ecuador con estas raíces o inspirada de lo tradicional, pero bueno, también tiene que orgánicamente crecer, ¿no?, el interés de la gente de consumir o de romper o de cansarse de consumir solo lo que te den en la boca. Claro, eso es desde la parte desde el punto de vista del consumidor. Ahora, volviendo a la parte del artista. Cuando tú estás componiendo, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás en el estudio de grabación y ya sale la canción, ¿cuántas o le pones o no expectativas a esa canción una vez que salió? Porque la creas, llenaste una de crearla, de que ya exista la canción, la puedas tocar, la puedas hacer el demo, preproducirla, etcétera. La otra es llevarla al estudio y tiene esta evolución que existe la versión estudio, ya se llenó otra expectativa. Pero ya cuando sale, ¿tú le das expectativas a la canción una vez que salga o la haces que nomás como arte simplemente se encargue de tocar nervio por nervio? O sea, obviamente, digamos, como dices vos, cada etapa tiene su objetivo, tiene su expectativa. Y para mí, en realidad, esto de empezar a lanzar música, digamos, de esta manera, ¿no? En el no soporte físico, en el no álbum, ¿no es cierto?, sino a través de las plataformas. Claro, sí implica como una expectativa de que las canciones vayan abriendo caminos, vayan conquistando territorios, de que se vayan regando en diferentes audiencias, que entren en ciertas listas, etcétera. Yo personalmente
siento que no he logrado las expectativas que tengo todavía con la distribución, pero es algo como de lo totalmente pendiente para mí, ¿no? De desarrollar este año y de seguir intentando con mis nuevas canciones. Como te digo y como seguro tú sabes y toda la gente que nos va a escuchar, o sea, o nos escucha, sabe, hoy en día al haber perdido el soporte físico, los CDs, o sea, todos los formatos, cómo han ido cambiando, ¿no es cierto? Yo desde que soy niña vengo del vinilo, del cassette, y después pasar por múltiples otros formatos, ¿no es cierto? En lo que sostenía económicamente a la industria de la música en estos soportes, ¿no? Y hoy en día, nada, o sea, yo en Spotify el mes pasado hice $6.50. Eso no costaba ni un CD. Claro, claro, y ustedes no tienen idea cuánto yo he invertido en hacer mi música, ¿no? Porque si bien yo no soy una artista, digamos que vengo de un medio digamos, de mucho dinero, yo, todas mis producciones son con todo el mundo pagado, o sea, ¿no? La gente que grabó, cobró, el estudio, todo, las etapas, todo, o sea, todo es absolutamente pagado, porque es mi responsabilidad que se trabaje así, ¿no? Entonces, claro, cuando llega a salir la música es muy loco ver cómo realmente, ¿no? Como el tema de recuperar la inversión se vuelve casi titánico, o sea, muy, muy, muy complejo, ¿no es cierto? Y cómo hacer para no bajonearse, porque al final no lo hacemos por eso, pero sí quisiéramos que sea sustentable, ¿no? Entonces es como todo un aprendizaje de lidiar hoy en día con lo que implica ser artista, ¿no? Entonces, como te decía en el inicio, ¿no? Cuando era niña tenía como este llamado, este juego, pero no tenía idea a lo que realmente me volcaba en esta decisión de hacer y vivir de la música, ¿no? Pero bueno, la música siempre es un espacio también de abrir puertas, de conocer gente, de que se abren nuevas oportunidades, de aprender cosas nuevas, y bueno, ahí también está como una gran recompensa. Claro, y el artista también es nuevo reto, mándamelo. Nuevo reto, mándamelo, no hay problemas. Plataformas digitales, no hay problema, mándamelo. Ahora ya no es físico, pasa, no hay problema. Yo creo que como artistas estamos acostumbrados a los retos, y creo que es por específicamente el amor y la pasión que uno le tiene al hecho solo de hacer música. Ya después, cuando ya te encuentras con la pared de la distribución y todas las maneras en que puedas o no puedas ganar o recuperar la inversión, ya es cuando, viene el bajón, obviamente, pero también viene el reto, ¿no? Pero igual, es como, otro reto pasa, dale, no hay problema, vamos, siguiente reto. Grecia, ha sido un honor enorme conocerte. ¿Qué tienes para este año? ¿Qué tienes proyectado para el resto de tu carrera? Bien, bueno, desde el inicio del 2020 yo empecé a trabajar un álbum junto a Miguel Sevilla, que es actualmente mi productor. El Miguel Sevilla, bueno, es fue músico productor de La Rocola Bacalao, tocó con Blues D.C.A., con un montón de proyectos. Actualmente también trabaja con el Alex Alvear, y bueno, es un músico espectacular con el que tenemos mucha buena onda para trabajar, y con el que hemos ido buscando y explorando mucho en un nuevo sonido para mi música, siempre como conectándome con estas raíces, pero como buscando digamos, hacer también desde lo que nos gusta, ¿no? Del mundo actual también fusionándose. Entonces trabajamos en 12 canciones que se fueron, digamos, a través de la pandemia, trabajando, produciendo, componiendo, arreglando, cambiando, entonces, y después, bueno, grabando, ¿no? Poco a poco. En eso, bueno, trabajó mucho con nosotros Alex Alvear como arreglista, grabando bajos en el álbum. También Ricardo Pita estuvo con nosotros en algunas etapas, trabajando, revisando mis letras. Bueno, ha sido imagínate, 3 años de un proceso bellísimo, en el que yo siento que me he potenciado mucho como mi parte creativa,
Y este año estoy lanzando, sencillos de este nuevo álbum. Y de hecho ya empecé con Maru, con Manuela, que bueno, que ya están en las plataformas digitales. Ahora, el 1 de marzo, viene un tema que es uno de mis favoritos para compartirlo con ustedes. Este se llama Huaco del Volcán y es un tema loquísimo, pero que tiene una historia muy, muy bonita. Es como un retrato del chamán de la fiesta mestiza, del chamán de la mamá negra, que es del Huaco, y a la vez un retrato de las mujeres que cuidan para que él exista, ¿no? Entonces, por un lado está él con su brujería y con su presencia y con sus altares, y por otro lado las mujeres que digamos que se reúnen para cuidar de su traje, para que se reúnen a bordar, que se reúnen a cantar, ¿no? Entonces creo que es una música que habla mucho de lo que yo valoro de la cultura de donde vengo. Es un homenaje a la Pucunga, a mi familia, y a muchos símbolos que están rodeando mi música. Entonces de ahí, bueno, vendrán otras canciones. También tendremos un video para mitad del año y también, bueno, esperamos lanzar el álbum completo ya para agosto. Eso es lo que se ve. Ok. Entonces, justo iba a preguntar, fecha de lanzamiento del disco. Entonces ya tenemos agosto. Me encanta cuando los episodios terminan con esas noticias. Grecia, sí. Últimas palabras para el podcast. Nada, bueno, agradecerte mucho a ti por invitarme, por esta gran energía, por estas ganas de seguir conectando, compartiendo. Por abrir espacios para dialogar, hablar y difundir la música del Ecuador. Y pues nada, al público nuestro, agradecerles con todo el alma por interesarse, por darnos su atención, su amor, su tiempo, y pues esperamos aportarles un poquito a cada uno en su día a día. Un beso, un abrazo inmenso a ti, a todos, y bueno, nos estamos viendo. Ahí estaba Grecia Albán en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ojo, y eso lo digo yo, para mí Grecia Albán es la artista de artistas, porque todo el mundo, no solo sus seguidores, sino también quienes somos parte de la escena musical, la usamos como influencia. Eso es en serio, lo digo muy en serio, eso es a título personal por si acaso. Así que Grecia, un abrazo enorme. Gracias. Ahí tienen, espérense, y otra cosa más, hablando de Grecia. Escuchen toda la música de ella y les voy a decir por qué. Lo que les genera. Todos tenemos géneros que, bueno, hay géneros que te hacen bailar, géneros que te hacen querer mover la cabeza, géneros que te hacen querer romper todo, géneros que te hacen descansar, pero la profundidad de la música de Grecia, lo que te hace sentir en el alma, es recomendable. Así que vayan a cualquier plataforma y escuchen toda su música, en serio, y me cuentan cómo les va. Yo soy Eric Mujica, presentándoles mucha música ecuatoriana, también más música de la región para que la conozca toda Latinoamérica y el mundo. Yo soy Eric Mujica, este fue otro episodio de Ruidosa Caracola. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.